Antes de descubrir el justillo, el guardapiés, el zaragüel o la chupa, debemos detenernos en una prenda mucho más humilde y, sin embargo, mucho más importante. La camisa. Casi nunca se veía porque permanecía oculta bajo el resto de las prendas, pero que acompaña a hombres y mujeres toda su vida. Y aunque cambiaban el largo, el escote o algunos pequeños detalles, su función era exactamente la misma. ¿Por qué era tan importante la camisa? En una época en la que la ropa era un bien valioso, la camisa actuaba como una auténtica barrera protectora. Protegía el cuerpo del roce de las prendas de lana, absorbía el sudor, ayudaba a conservar el calor en invierno y evitaba que la suciedad del trabajo llegara al resto de la ropa, mucho más costosa de lavar y sustituir. Gracias a ella, justillos, guardapiés, chalecos o jubones se ensuciaban menos y podían durar muchos más años. Pero, ¿con qué tejidos se confeccionaban las camisas? Las camisas de mayor calidad. Se confeccionaban principalmente con lino, una fibra más, era fina y fresca. Para el trabajo cotidiano era más habitual el cáñamo, más económico y resistente, que eran las fibras vegetales más utilizadas en la huerta de Murcia. Con el paso del siglo, el algodón fue ganando presencia. ¿Cómo se conseguía el lienzo de lino o cáñamo? Antes de convertirse en una camisa, el lino y el cáñamo recorrían un largo camino. Todo comenzaba en el campo, donde estas plantas se cultivaban y una vez cosechadas, sus fibras se separaban del tallo mediante un laborioso proceso de preparación. Después llegaba el trabajo de las mujeres. Ellas limpiaban las fibras, las hilaban con el huso o la rueca y preparaban el hilo para el telar. En las casas que disponían de telar, ese hilo se transformaba en el llamado lienzo casero. Pero no todas las familias tenían uno en casa, por lo que era habitual llevar el hilo a un tejedor, que lo transformaba en lienzo. Otras familias, con mayor poder adquisitivo, compraban directamente el lienzo en las tiendas y mercados de Murcia. Entre los más utilizados se encontraba el llamado lienzo de tocas, junto a otros tejidos de mayor calidad destinados a la confección de camisa. ¿Cómo se transformaba el lienzo en una camisa? Una vez obtenido el lienzo, las propias mujeres de la casa, o una costurera, cortaban y cosían las camisas completamente a mano. Se confeccionaban con un patronaje muy sencillo. Estaban formadas por piezas rectangulares que aprovechaban al máximo el lienzo, un material demasiado valioso para desperdiciarlo. Su corte amplio permitía trabajar con comodidad y facilitaba el movimiento. Eran prendas largas que descendían hasta las rodillas o por debajo de ellas, según se tratara de camisas masculinas o femeninas. La mayoría eran completamente lisas, con un pequeño cuello, puños sencillos y costuras realizadas a mano. Solo las camisas de mayor calidad podían llevar delicados bordados, vainicas o finos deshilados. Los encajes o grandes bordados eran propios de la indumentaria de las clases más acomodadas. ¿Cómo era la higiene siglo XVIII? ¿Y por qué era tan importante la blancura de las camisas? Hoy asociamos la limpieza con la ducha diaria. Pero en la huerta de Murcia del siglo XVIII, la higiene se entendía de una forma muy distinta. Según las creencias médicas de la época, los baños completos debían practicarse con prudencia, pues se pensaba que el agua podía abrir los poros y favorecer la entrada de enfermedades. Por eso la higiene no se medía por la frecuencia de los baños, sino se medía por la blancura de la camisa. Una camisa bien blanqueada era símbolo de limpieza, de orden y de una casa bien gobernada. Pero no todas las familias tenían el mismo número de camisas. Las familias humildes, como los jornaleros, solían disponer de muy pocas y las remendaban una y otra vez. Mientras los arrendatarios y pequeños propietarios, con una economía algo más desahogada, podían tener algunas más y cambiarlas con mayor frecuencia. Pero, ¿cómo se conseguía ese blanco tan característico? Conseguir ese blanco exigía un gran esfuerzo. Había que lavar el lienzo con agua y lejía de ceniza, aclararlo varias veces y dejarlo secar al sol, que actuaba como un blanqueador natural. Era un trabajo duro, exigía muchas horas de trabajo y era realizado casi siempre por las mujeres de la familia. ¿Por qué era tan importante en las dotes? La camisa era mucho más que una prenda interior, era la base de la higiene, protegía el cuerpo y reflejaba el cuidado de cada hogar. También eran una inversión familiar. Cada una requería horas de hilar, tejer, coser y blanquear. Por eso formaban parte esencial de las dotes que las mujeres llevaban al matrimonio. El número de camisas que una joven aportaba al nuevo hogar hablaba muchas veces de la posición económica de su familia. En la huerta de Murcia del siglo XVIII,
todo comenzaba con una sencilla camisa de lienzo, porque entre moreras cada prenda cuenta la historia de un pueblo.